pues estando yo en mi casa, de repente comenzó a escuchar disparos, pero al principio fueron así unos disparos relanceados, pero seguidamente se oyó como un ametrallamiento, y cuando yo escuché eso, me alarmé, salí a la calle y me voy dando cuenta que era exactamente frente de la casa donde mi hijo estaba reunido con sus amigos. Entonces yo inmediatamente le grité a mi esposa y le dije: mi amor, vení, vamos a ir a ver qué es lo que está pasando. Nos subimos al carro, salimos a toda velocidad y al llegar pues ya encontramos el cuerpo de mi hijo allí tirado en el suelo, ensangrentado. Realmente las imágenes fueron terribles, aunque mi hijo pues todavía tenía señales de vida, su corazón estaba palpitando, pero ya él ya estaba inconsciente, y cerca donde él estaban también sus amigos tirados, algunos de ellos estaban baleados, y otro de sus amigos pues ahí en el mismo lugar ya estaba totalmente muerto. Bueno, podría comenzar diciendo que estábamos como familia muy alegres porque mi hijo recién estaba cumpliendo 23 años de edad. Un 11 de abril estuvimos por la noche celebrando su cumpleaños. Él nos estuvo comentando lo feliz que estaba porque ya había pasado todas las materias de su ciclo en la universidad. Él estaba estudiando la carrera de medicina en la Universidad Evangélica de El Salvador y ya llevaba su quinto año en la carrera, y en ese momento pues él ya había terminado ciclo y estaba muy contento. Estaba soñando ya el próximo año en comenzar las prácticas de medicina en uno de los hospitales de nuestro país, y disfrutamos de un buen tiempo en familia. Luego pues estuvimos dándole gracias a Dios por un año más de vida que Dios les estaba permitiendo vivir, y nunca nos imaginamos, jamás se cruzó por nuestra mente que el día siguiente él iba a ser afectado, iba a ser golpeado por la violencia en nuestro país. El día siguiente, después del cumpleaños de mi hijo, pues la vida siguió su rumbo, como normalmente nosotros ocupados en las cosas del ministerio. Ese día estuvimos capacitándonos en un seminario en Santa Ana. Luego regresamos y comenzamos a prepararnos porque el día siguiente teníamos un evento a nivel de iglesia, y él normalmente en las tardes, después de venir de la universidad, él iba al gimnasio, le gustaba mucho ejercitarse, y al regresar del gimnasio, entonces él vino a la casa, habló con sus hermanas, y después de eso él se reunió con algunos amigos de aquí del barrio con los que él jugaba fútbol, y sus amigos le dijeron que ese día tenían planeado pues celebrarle su cumpleaños, porque un día antes él había cumplido años. Entonces mandaron a comprar comida a domicilio, y estaban allí en la casa de uno de sus amigos, a una cuadra de nuestra casa, celebrando su cumpleaños, compartiendo como amigos. Nos enfocamos en mi hijo, y cuando nos dimos cuenta que él todavía tenía signos de vida, entonces a como pudimos con mi esposa lo levantamos y lo subimos al carro y salimos como una ambulancia a toda velocidad a pedir auxilio médico. Bueno, nosotros creemos en Dios y confiamos en Dios, sabemos que Él es el dador
de la vida y que Él está con nosotros aún en los momentos más duros o más difíciles que nos toca enfrentar. Entonces, claro, inmediatamente comenzamos mientras lo llevábamos a la clínica, porque fue lo primero que hicimos, llevarlo a que recibiera atención médica lo más pronto posible. Entonces íbamos orando con mi esposa, clamando a Dios que hiciera un milagro, que le guardara la vida, que mi hijo pudiera levantarse de esa situación. Llegamos a la clínica, pues en realidad angustiado. Yo nunca en la vida me había sentido tan angustiado como ese día. Llegué a la clínica gritando, pidiendo ayuda, queriendo que en ese momento salieran corriendo a atender a mi hijo y a ayudarme a bajarlo del carro. Bueno, al oír mis gritos pidiendo ayuda, llegaron a ayudarme, llevaron una silla de ruedas, luego lo subieron en una camilla, comenzaron a ponerle oxígeno, luego también le pusieron suero, y después de eso nos dijeron de que en la unidad de salud pues no podían hacer mucho por él, que tenían que transportarlo inmediatamente en la ambulancia para el Hospital San Rafael, y entonces estuvimos de acuerdo que se hiciera lo más rápido que se pudiera. Entonces mi esposa se subió con mi hijo a la ambulancia, ¿verdad? Y seguíamos orando, seguíamos clamándole a Dios, declarando pues vida en el cuerpo de mi hijo. Y entonces yo me fui en mi carro a esas alturas. Ya mis otras hijas habían llegado al lugar, se fueron conmigo y corrimos detrás de la ambulancia al hospital, ¿verdad? Y todo ese lapso de tiempo pues íbamos orando, íbamos clamando a Dios por un milagro, y llegamos al hospital. Inmediatamente mi esposa entró con él al hospital. Los médicos comenzaron a examinarlo y los médicos dijeron, bueno, él viene muy grave, pero no podemos meterlo a sala de cirugía porque él está inestable, y si le ponemos anestesia ahí se nos va a morir. Entonces dijeron ellos, vamos a esperar que se estabilice, y mientras tanto vamos a comenzar a hacerle algunos exámenes para prepararlo para meterlo a sala. Y mientras tanto, pues nosotros estábamos afuera, ¿verdad? Clamando a Dios, creyendo que Dios iba a hacer un milagro y que Él iba a volver a la vida. En uno de los momentos, mi esposa salió del hospital a hablar con nosotros y nos dijo que a él le habían tomado un examen de la cabeza, le hicieron un TAC, y que los resultados del TAC pues eran terribles, porque ese examen detectó que su cerebro estaba muerto. Nosotros en la angustia sí veíamos que él tenía impactos de bala en los brazos y que tenía sangre en su cuerpo, pero no nos habíamos percatado que él tenía un impacto de bala en la cabeza. Y entonces precisamente el médico dijo que ese impacto de bala en la cabeza le había matado el cerebro, que su cerebro estaba muerto, que su corazón estaba palpitando todavía, pero que su cerebro estaba muerto y que realmente él no daba esperanzas de vida. Mi esposa salió llorando para compartirnos eso, pero aún así mi esposa es una mujer de fe, y entonces ella dijo, yo creo que todavía Dios puede hacer un milagro. Si Dios resucitó a Lázaro, que tenía 4 días de muerto, Él puede hacer algo con mi hijo. Y dijo, sigamos clamando a Dios. Y todos allá afuera, como locos, pues, clamando a Dios, ¿verdad? Y creyendo por un milagro. Pero el tiempo pasó, las horas pasaron durante la noche, y a eso de las 3:40 de la madrugada, mi esposa
salió de nuevo a hablar con nosotros para darnos la noticia que el médico le acababa de decir que mi hijo había fallecido, que mi hijo había muerto.